Entonces, el día de hoy vamos a estudiar los hidrocarburos. Hidrocarburos significan compuestos que tienen solamente átomos de hidrógeno y carbono. Dentro del estudio de los hidrocarburos, vamos a estudiar los alcanos, alquenos, alquinos y los aromáticos. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Propiedades generales de los hidrocarburos en general, de todas las familias que mencioné, lo que son las fórmulas generales, porque esto nos va a permitir a nosotros al final del estudio de este tema identificar estructuralmente o solamente analizando la fórmula cada una de las familias. Vamos a ver la nomenclatura y por supuesto las reacciones de cada una de las familias. Entonces, las propiedades físicas de los hidrocarburos, tanto saturados como insaturados e incluso los aromáticos, son similares. Voy a centrarme, para resumir, voy a centrarme en el estudio de las propiedades físicas de los alcanos, y el comportamiento de las propiedades físicas de los alcanos son similares a la de los alquenos, alquinos y aromáticos. Eso lo tienen en cuenta. Entonces, los alcanos son altamente combustibles y son valiosos como combustibles limpios. Se queman formando dióxido de carbono y agua. Esto, como les digo, no solamente es para los alcanos, sino para los demás hidrocarburos e incluso los derivados oxigenados de los hidrocarburos. Cuando se combustionan, producen dióxido de carbono y agua. Los de bajo peso molecular son gases. Hasta 4 carbonos son gases, y los de peso molecular intermedio, es decir, entre 5 y 16 átomos de carbono, son líquidos. Los de peso molecular por encima de 17 átomos de carbono son sólidos a temperatura. De manera general, no solo para los alcanos, sino para las otras alquenos, alquinos. E incluso los aromáticos, no hay aromáticos que sean gases, son líquidos. En cuanto a la isomería, ustedes saben que ya estudiamos isomería como propiedad general para los alcanos. Entonces, los alcanos presentan isomería estructural. Ustedes saben que el tipo de isomería es cuando hay rompimiento de alcano. Entonces, fíjense bien, a medida que sube el número de átomos de carbono, aumenta el número de isómeros. Y así hay entre 1 y 3 átomos de carbono, es decir, el metano, el etano y el propano presentan un solo, pero cuando ya tenemos al hidrocarburo de 4 átomos de carbono, ya presenta 2, y el hidrocarburo es de 5 átomos de carbono, 3, y así sucesivamente. Observen ustedes que cuando llegamos a hidrocarburos de 10 átomos de carbono, hay hasta 75. Cuando tenemos 20, más de 305. O sea, con el aumento del número de átomos de carbono, el número de isómeros también aumenta. En los hidrocarburos insaturados, es decir, que presentan isomería estructural, y va a ser cuando grande en el mismo lado del enlace, y trans cuando es grande, las sustituciones en diagonal. ¿Qué hay de los puntos de sustitución? Licenciada Chévere, disculpe, como que no se escucha así. ¿Escuchan entrecortado o no escuchan nada? ¿Eh? Ahora sí se escucha bien, se estaba escuchando Ahorita se entrecortado. escucha bien. Ok, Sí, se escucha vamos a ver entrecortado. si, fíjense que yo estoy grabando la actividad. Puede que la grabación quede buena, porque no sé si es la conexión mía o la de ustedes. Algunos escuchan bien o todos no escuchan, porque puede ser la conexión particular de alguien. De todas maneras voy a continuar. Entonces, fíjense aquí en esta diapositiva.
Si aumenta el número de átomos de carbono, que está, la representación está en el eje de la X, si aumenta el número de átomos de carbono, aumenta también el punto de ebullición. Entonces, con el aumento de los átomos de carbono o del peso molecular, aumenta el punto de ebullición. En isómeros, como estos que tenemos aquí de fórmula C5H12, fíjense ustedes que cuando aumentan las ramificaciones en los isómeros, el punto de ebullición disminuye. Entonces, las ramificaciones hacen que el punto de ebullición disminuya, pero en isómero, es decir, fórmulas moleculares similares, pero arreglo espacial diferente. El punto de fusión tiene un comportamiento similar al punto de ebullición. Con el aumento del número de átomos de carbono, aumenta el punto de fusión. ¿Y qué hay de la densidad? Recuerden que los compuestos orgánicos tienen una densidad menor que 1. Todos tienen una densidad menor que la del agua, ¿ves? Todas las familias. Ahora, esto sí ya es particular para los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos los más simples. No tienen grupo funcional. Es decir, ¿cómo vamos a identificar nosotros a un alcano? Pues porque entre las uniones entre carbono-carbono van a ser saturadas. No van a haber dobles enlaces. Siempre van a haber enlaces sencillos. Y la fórmula general para identificar a los alcanos va a ser CnH2n más 2, donde n va a representar el número de átomos de carbono. Si nosotros aplicamos esta fórmula general al butano, el butano tiene 4 átomos de carbono. Sería 4 por 2, 8 más 2, 10 hidrógeno. Entonces, 4 carbonos más 10 hidrógeno. Podemos contar rápidamente acá que tenemos 4 carbonos, 3 y 3, 6 y 2, 8. 4 por 2, 8 más 2, 10. 4 y 4, 8 y 2, 10. Correcto, está correcto. Y así ustedes pueden revisar rápidamente estas otras estructuras que están acá y debe cumplir que el número de carbono es N y el número de hidrógeno va a ser N por 2 más 2. Esto es específico para los alcanos. Se llama serie homóloga y se da principalmente en los alcanos. Se llama serie homóloga aquella serie que va aumentando en un CH2, como esto que está acá. Por ejemplo, si se tiene el etano y se inserta CH2 entre estos dos carbonos, se forma inmediatamente el propano, ¿ves? Aumentó en un CH2. Y si al propano se le inserta otro CH2, se formaría el butano. Entonces, la serie va aumentando en un CH2. Eso es una serie homóloga, cuando aumenta en un número constante. Y el número constante aquí es CH2. Entonces, el butano y el propano son homólogos al etano. Y así sucesivamente. Entonces, para serie homóloga, la fórmula general sería CH3, si tomamos el butano como ejemplo, vean, CH3, CH3, al final CH3, CH3, y en medio que tenemos 2 CH2. Entonces, analizando la del butano, CH3, CH3, en medio hay 2 CH2. La N para el butano entonces tendría un valor de 2. Y para el propano la N tendría un valor de 1. ¿Ves? Y para el pentano, entonces, el pentano es de 5 átomos de carbono, la N sería de 3. Y así sucesivamente. Esas son series homólogas cuando aumentan en un número constante. He dicho que el número constante aquí es CH2. Los alcanos originan a los radicales o sustituciones, que son lo que nosotros vamos a encontrar después en las cadenas cuando veamos la nomenclatura. Entonces, si un alcano pierde
un hidrógeno se convierte en un radical. Por ejemplo, el alcano más sencillo se llama metano y es CH4. Si ese alcano pierde un hidrógeno, se convierte en el radical metilo. ¿Cómo vamos a nombrar nosotros los radicales? Pues cambiando la terminación del alcano por la terminación hilo. Si el alcano se llama metano, el radical es metilo. Si el alcano es el etano, el radical cuando pierde un hidrógeno, vean ustedes que aquí se pone un guión indicando que falta un hidrógeno a este carbono. Entonces es etilo y así sucesivamente observen. El propilo se originó del propano y el butilo del butano. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula general de los radicales? Si la fórmula general del alcano saturado es CnH2n más 2, entonces la fórmula general del radical o del alquilo será CnH2n más 1, porque ha perdido un hidrógeno. Y observen aquí, el radical metil, CH3 menos un hidrógeno, el etilo, C2H5, le está faltando un hidrógeno, y el propilo o propil, C3H7, el alcano sería de H8. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, si el alcano ya es de 3 carbonos, presenta 2 isómeros, decíamos anteriormente. Igual, si es de 3 carbonos el alcano, entonces va a presentar 2 radicales o 2 grupos alquilo. El lineal, cuando tengamos el radical lineal, se le va a anteponer una N para indicar que es lineal. Y en este caso se llama N-propil. Si fuera de 4 átomos de carbono sería, pero lineal, sería N-butil. ¿Okay? Si no es lineal este de 3 carbonos, entonces aquí el que ha perdido el hidrógeno, aquí en el N, que es lineal, el carbono que perdió el hidrógeno es el carbono primario terminal. Observen ustedes. Pero perfectamente el isómero que puede perder el hidrógeno puede ser el carbono secundario, que en este caso está acá, ¿ve? Es el que está perdiendo el hidrógeno, el carbono secundario. Como quedan dos grupos idénticos, tanto a la derecha como a la izquierda hacia abajo, del carbono que perdió el hidrógeno, por eso se llama iso. Isopropil porque es de 3 carbonos. Tengan en cuenta ustedes cómo se forma el iso. Grupos iguales, ¿ves? CH3 por un lado, CH3 por el otro, y ese carbono es el que está perdiendo el hidrógeno. Isopropil, porque van a haber más iso. ¿Ok? Isopropilo, aquí está. Pero hay toda una serie de iso, vean. Isopropilo de 3 carbonos, isobutilo, porque ahora son 4 carbonos. ¿Pero por qué iso? Porque tengo CH3 por acá, CH3 por acá, y la cadena continúa. Y si la cadena continúa creciendo, pues será isopentilo, pero siempre se mantiene lo de grupos iguales al final, CH3, CH3. ¿Ves? CH3, CH3, pero la cadena continúa creciendo, es isoexilo. Estos son los iso. Y a medida que aumenta la cadena, pues va cambiando el nombre. Exilo, pentilo, butilo y propilo. Ahora, si nos bajamos observando acá mismo número de átomos de carbono, aquí tenemos 4 átomos de carbono, y aquí también 4 átomos de carbono, pero ahora quien pierde el hidrógeno no es el carbono primario, sino que es un carbono secundario. Si es un carbono secundario, se va a llamar SEC. Lo de SEC es porque el carbono secundario es el que ha perdido el hidrógeno. Y como es de 4 átomos de carbono, es SEC-butilo. Si se formara el isómero estructural teniendo un carbono terciario, y es ese carbono terciario el que ahora pierde el hidrógeno,
siempre con 4 átomos de carbono, observen. Entonces, el sustituyente o radical se llamaría ter, porque es el carbono terciario el que ha perdido el hidrógeno. Como son 4 átomos de carbono, es terbutilo. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes hacia abajo observan que son isómeros de 4 carbonos y puede ser isobutilo, sec-butilo o terbutilo. Observen que si los isómeros son de 5 átomos de carbono, estoy acá, y se pierde un hidrógeno del carbono terciario, como el caso anterior, quien se pierde el hidrógeno del carbono terciario, pero aquí se tienen 5 átomos de carbono, entonces sigue siendo ter, igual que acá, pero en lugar de butilo, porque aquí son 4, en este que son 5 es terpentilo. Y si hay un arreglo estructural formando un carbono cuaternario aquí, pero el que pierde el hidrógeno es un carbono primario, esto se llama neopentilo. Entonces, todos estos isómeros que están acá pueden aparecer como radicales o sustituciones a la hora que vayamos a nombrar la cadena más larga hidrocarbonada. Esto lo tienen que tener bien claro para la nomenclatura o la formulación. Sigamos. Ahora viene precisamente la nomenclatura. ¿Cómo vamos a nombrar nosotros los alcanos? Y esto nos va a servir de referencia para las siguientes familias. Si nombramos correctamente los alcanos, no vamos a tener problema en nombrar los alquenos, los alquinos. Entonces, siempre elegir la cadena más larga continua de átomos de carbono. Se enumera la cadena principal, empezando por el extremo más ramificado. Donde hayan más ramificaciones, ahí voy a comenzar a numerar. ¿Por qué? Porque los carbonos deben tener el número localizador más bajo para comenzar a nombrar. Si un átomo de carbono tiene 2 ramificaciones, el número del átomo de carbono se antepone a cada grupo alquilo ordenados alfabéticamente. Si un mismo grupo alquilo se repite en varios carbonos, se separan los números localizadores por comas y se antepone al grupo alquilo el prefijo di, tri, tetra, etcétera, etcétera, el número de grupos que haya. Y las ramificaciones se nombran alfabéticamente sin tomar en cuenta el prefijo que indica su repetición. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, aquí tenemos ejemplos. Buscamos la cadena carbonada continua, más larga, pero en este caso nos da igual tomar la horizontal o tomar esta fragmentación, ¿ves? Siempre 3 átomos de carbono por acá, pero si tomamos la lineal, 3 átomos de carbono, nos da lo mismo. Entonces podemos comenzar la numeración tanto por la derecha como por la izquierda. Y podemos llamar a esto como 2-metil, porque está el metilo en el carbono número 2, 2-metil propano, o simplemente lo llamamos como isobutano porque es de 4 átomos de carbono. Podemos eliminar el número 2 de la nomenclatura que les dije perfectamente. ¿Por qué? Porque si es propano de 3 átomos de carbono, no es necesario que digamos la ubicación del sustituyente porque siempre va a estar en el carbono número 2 para que sea metilpropano. Y podemos prescindir del número 2. Veamos este otro. Cadena continua más larga puede ser la horizontal o puede ser perfectamente de arriba hacia acá y yéndonos hacia la derecha. ¿Por qué comenzamos la numeración por la izquierda? Porque la sustitución está más cerca de este número. Entonces los números localizadores deben tener el más bajo número para dar la ramificación. Entonces, el metilo como sustituyente está en el carbono número 2
y se llama 2-metil, 2-metil. Y ahora decimos la cadena carbonada completa que es de 5 carbonos. 2-metil pentano. El número 5 es pentano. Veamos este otro. 1, 2, 3 de izquierda a derecha y 1, 2, 3 de derecha a izquierda. La sustitución está en el carbono que me da igual comenzar de la derecha o de la izquierda. Entonces comienzo de donde sea la numeración. 1, 2, 3. 3 en el carbono 3 tengo un metilo, por eso es 3-metil y la cadena principal tiene 5 carbonos, por tanto pentano, 3-metilpentano. Perdón. Veamos este ejemplo. Cadena carbonada continua más larga. Podemos tomarla horizontal perfectamente, pero podemos haber tomado esta dirección, ¿ves? Y terminar allá. Tiene el mismo número de átomos de carbono si comienzan de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. O 1, 2, 3, 4, 5. La cadena carbonada continua tiene el mismo tamaño. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por facilidad tomamos la horizontal y comenzamos. ¿Dónde vamos a comenzar la numeración? Tenemos que observar dónde esté más ramificado. En el carbono segundo, aquí tengo 2 ramificaciones. Por tanto, la numeración debe iniciar de izquierda a derecha, porque en este carbono solamente tengo una ramificación. Está más ramificado por la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4. Carbono 2 tiene 2 metilo. Entonces, ese carbono lo voy a decir 2, 2, ¿ves? 2, 2, en el carbono 2 tengo 2 radicales, pero como el radical es el mismo, entonces digo 2, 2, pero en el carbono 4 también hay la misma sustitución. Entonces 2, 2, 2, 4, y ahora el radical, como es el mismo, digo trimetil, porque son 3 metiles como radicales o sustituyentes, trimetil, y ahora la cadena carbonada continua más larga que es el pentano. 2, 2, 4 trimetilpentano. Observemos esta otra. Cadena continua más larga, tomamos la horizontal, y lo que quede fuera de lo que está enmarcado aquí como la horizontal son sustituyentes. Entonces, ¿dónde comenzamos a numerar? Pues de la derecha, porque las sustituciones están más cerca de la derecha. 1, 2, 3. 3. Tengo sustitución en el carbono 3, en el carbono 4 y en el carbono 5. Pero si ustedes se fijan, los sustituyentes son diferentes. Aquí tengo un sustituyente que es de 2 carbonos. Por acá, un sustituyente que es de 2 carbonos. Este sustituyente es de 1 carbono y este es de 3. Por tanto, van a tener nomenclaturas diferentes. Si es de 2 carbonos es etil, si es de 1 es metil y si es de 3 es propil. Pero si ustedes se fijan, es simétrico, ¿ves? CH3, CH3, el que ha perdido el hidrógeno es el carbono secundario, por tanto este se nombraría como isopropil. ¿Mm? Entonces, ahora fíjense, tengo que nombrar los sustituyentes por orden alfabético. ¿Con cuál comienzo? Tiene que ser el etil. Entonces, en el carbono 3, como tengo 2 etil, pongo 2 veces el número del carbono localizador, que es el 3. 3, 3, dietil, porque son 2, dietil, y viene el orden. El di no se considera para dar el orden alfabético, sino la E del etil. E va primero. Va primero que el I del iso y que la M del metil. ¿Ok? Entonces, 3,3-dietil. Ahora viene, ¿quién sigue en el orden alfabético de los sustituyentes? Pues el isopropil. Entonces doy
el número del carbono localizador, que es 5, isopropil, y continúo con el otro sustituyente que está en el carbono 4, 4-metil, y ahora la cadena carbonada continua más larga, que es de 8 carbonos, y es octano. Todo esto nos va a servir como referencia para la nomenclatura de la otra familia. Es importante que quede claro la nomenclatura de los alcanos. En cuanto a las reacciones de los alcanos, sufren 3 tipos de reacciones. Están aquí resumidos. Reacción de combustión, ya les decía que cuando los hidrocarburos se combustionan, siempre van a producir dióxido de carbono más agua, sean hidrocarburos saturados o insaturados. E incluso les decía que los derivados oxigenados de los hidrocarburos cuando se combustionan también producen CO2 más agua. Los alcanos sufren reacciones de halogenación. Por ejemplo, lo que está acá. ¿Ves? Si es el alcano sin halógeno, comienza la reacción. Agarra o recibe un halógeno y se convierte en el halogenuro del alquilo. En este caso, cloruro de metano. Pero en general se dice halogenuro de alquilo. Y si el halogenuro de alquilo recibe más halógeno, se va sustituyendo los hidrógenos por el halógeno, al punto que puede perder todos los hidrógenos y quedarse solamente con el halógeno unido al carbono, ¿ves? Y así, en este ejemplo, se muestra cómo el metano se puede convertir en tetracloruro de carbono. ¿Ya? Eso es el proceso de halogenación de los alcanos. Y por supuesto, los alcanos sufren lo que son el cracking, esto por cuestiones de cultura general, que es lo que se utiliza en el cracking del petróleo, ¿no? La separación de lo que sacan del, ¿cómo se llama? Estos fósiles del petróleo, ¿no? Separan los alcanos, separan los eh, alcanos de los alquenos. Esto es una destilación fraccionada, se llama el proceso de separación, cuando sufre el proceso de cracking. Ustedes lo pueden revisar, no es importante para el estudio de bioanalistas, pero por cuestiones de cultura general es interesante que lo lean. En general, alcanos sufren reacciones de cracking. Veamos los alquenos ahora. Los alquenos son o van a ser aquellas familias de hidrocarburos que presenten doble enlace. ¿Cómo se van a obtener los alquenos? Normalmente, si tengo un alcano, que el alcano tiene todo en el alcano, el átomo de carbono tiene todos sus enlaces sencillos con hibridación sp3, eso ya ustedes lo saben, si pierde un par de hidrógenos, se formaría doble enlace y se convierte en el alqueno, ¿ves? Pierde par de hidrógenos y se convierte en el alqueno. Cuando se forma el alqueno, doble enlace entre carbono-carbono, ustedes ya saben también que aquí los carbonos que sufren doble enlace o que tienen doble enlace es porque presentan hibridación sp2. La fórmula general para los alquenos, si han perdido 2 hidrógenos con respecto al alcano, quiere decir que la fórmula general del alqueno va a ser la del alcano menos aquel más 2 que le sumábamos. Entonces, fórmula general de los alquenos, CnH2n. ¿Ves? El alcano pierde este más 2 y se queda CnH2n. Cuando nosotros veamos fórmulas y veamos que al alcano le están faltando 2 hidrógenos, quiere decir que esa fórmula general corresponde a un alqueno. Y aquí está lo que yo les decía. Siempre que hay formación de doble enlace,
el carbono que va a formar el doble enlace presenta hibridación sp2. Recuerden que ya lo vimos en el seminario anterior, que si es hibridación sp2, la que va a presentar el átomo de carbono, son 3 orbitales híbridos sp2, los cuales utiliza para enlazarse entre carbono-carbono con la formación de un enlace molecular sigma, y le quedan dos orbitales, o un orbital p puro, el cual va a utilizar para enlazarse con el otro átomo de carbono, un enlace molecular, entonces originando un enlace molecular pi. ¿Cuántos electrones van a participar en la formación del enlace pi? 2 electrones. Y aquí están, ¿ves? 2 ojitos que se ven aquí, son 2 electrones para formar el orbital molecular pi. Y queda de esta forma. Esto es importante porque luego cuando veamos los hidrocarburos aromáticos, esto lo van a tener que recordar para que comprendan una situación que se va a originar allá. Entonces, ¿qué hay de la estabilidad de los alquenos? Fíjense bien. Si se tiene el alqueno sin ramificación, sin sustitución, tiene una alta energía, es decir, es menos estable que cuando está con sustituciones o cuando tiene radicales. Y así, entonces, sin sustitución, más energía, menos estable. Mono sustituido ya va a ser más estable que el no sustituido. Mono sustituido. Si es disustituido, fíjense que si es disustituido pueden ocurrir 3 situaciones. Uno, que sea cis, y es lo que yo les decía, los dos radicales o sustituyentes están del mismo lado en el doble enlace. Eso es cis. El cis es menos estable que un hidrocarburo geminal. ¿Por qué geminal? Porque los radicales están sobre el mismo átomo de carbono. Un cis es menos estable que un geminal, y un geminal es menos estable que un trans. El trans porque está en diagonal, ¿ves? Los radicales o sustituyentes se encuentran en posición diagonal al doble enlace. Ahora, un trans que es disustituido es menos estable que un trisustituido, y el trisustituido es menos estable que el tetrasustituido. Eso es lo que se está explicando en este gráfico, en esta figura. La inestabilidad, conforme va siendo más sustituido el doble enlace, es más estable. Y si es más estable, significa que es menos reactivo, ¿no? Nomenclatura de los alquenos. Igual que en los alcanos, se selecciona la cadena carbonada más larga, pero que contenga el doble enlace. En eso tenemos que tener cuidado aquí. Siempre vamos a elegir la cadena carbonada más larga, pero que contenga el doble enlace. La posición del doble enlace se debe indicar con el número localizador más bajo de átomo de carbono que forma el doble enlace. Si existen 2 o más dobles enlaces, entonces hay que anteponer a la terminación eno de los alquenos, porque ahora la terminación de esta familia va a ser eno en lugar de ano, que es de los alcanos. Entonces vamos a anteponer a la terminación eno los prefijos di, tri o tetra, dependiendo del número de doble enlace que contenga la cadena hidrocarbonada. Y va a estar precedido por los números localizadores que indiquen la posición del doble enlace. Por ejemplo, en esta estructura o en esta fórmula que tenemos acá, vamos a comenzar a enumerar por la derecha porque el doble enlace está más cerca acá. Por tanto, el carbono localizador aquí sería el número 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Entonces tomamos la raíz del alcano de 7 carbono, que sería heptano.
Pero como tiene 3 doble enlaces, vamos a decir trieno. Pero tenemos que indicar antes la posición de los dobles enlaces. Entonces comenzamos. 1, porque está en el carbono 1, el primer doble enlace. 1, 3, 5. Y vamos a ir separando esos números por coma, ¿ves? Entre números y letras vamos a utilizar guión para separar. 1, 3, 5, que es la posición de los dobles enlaces. Hepta, la raíz del alcano, es decir, la raíz de la cadena carbonada más larga, que es de 7 carbonos. Por tanto, hepta. Y ahora, ¿cuántos dobles enlaces? 3. Tri, terminación eno ahora. 1, 3, 5, hepta, tri, eno. ¿Y qué tal si la cadena tiene ramificaciones? Veamos cómo vamos a hacer. Pues si hay ramificaciones, las ramificaciones las vamos a considerar igual que las consideramos en los alcanos. Comenzar por donde hay más ramificaciones y las vamos a nombrar en orden alfabético. Veamos esta estructura. Esta estructura que se les muestra acá, perfectamente pueden iniciar la numeración considerando lo que está englobado en amarillo o perfectamente lo que está englobado en rojo, que es exactamente lo mismo. El nombre de este alqueno tiene que salir igual, sea que tomen el camino amarillo o sea que tomen el camino rojo. ¿Mm? ¿Por dónde vamos a comenzar a enumerar? Tiene que ser por la derecha. Por la derecha, sea que tomen este o este. Este siempre va a ser el carbono número 3. El carbono número 5 y el carbono 7, ¿ves? El 9. El 10 o el 10 para acá. Quiere decir que en el carbono 3 voy a encontrarme con una sustitución, sea que tome este o este. Y la sustitución entonces sería un etil. Etil de 2 carbonos, ¿ves? En el 3. En el 5, en el carbono 4, un doble enlace, porque es de derecha a izquierda. Quien tiene el doble enlace es el carbono 4. El carbono 6 tiene doble enlace y en el carbono 6 me encuentro con otra sustitución que es la misma sustitución que acá. El carbono 7 la sustitución y en el carbono 9 otra sustitución. Entonces tengo como sustituyente etilo 3 veces y metilo en el carbono 9. ¿Cómo se llamaría esta estructura? Ustedes para practicar pueden buscar el nombre y luego lo consultan para ver qué tal. Seguimos con la nomenclatura. Fíjense bien. 1, 2, 2 exteno, ¿eh? Eno, terminación eno. Es importante recordar que si es doble enlace, terminación eno. Este tiene ramificaciones. Entonces, 1, 2, 3. El doble enlace, si inicio de la izquierda hacia a la derecha, el doble enlace estaría en el carbono 3. Si inicio de derecha a izquierda, el doble enlace estaría en 1, 2, 3. Siempre en el carbono 3. Pero de este lado tengo ramificaciones. Quiere decir que voy a escoger entonces este lado para iniciar la numeración. En el segundo carbono, un metilo, 2 metil. En el carbono 3, el doble enlace. Por tanto, digo 3 raíz del alcano que le da origen a este alqueno es el de 6 carbonos. 2 metil, 3 hexeno. Y ahora este. Ramificación está aquí en el carbono 2. Debo iniciar la numeración de la cadena hidrocarbonada más larga, comenzando de la izquierda, porque aquí está el doble enlace más próximo. Entonces, en el carbono 2, una ramificación es de 2 carbonos, por tanto es etil, 2 etil,
En el carbono 1 está el doble enlace, digo un penteno. El 1 es indicando el doble enlace. Penteno, porque son 5 carbonos, terminación eno. Ahora. Tengo doble enlace a la misma distancia en el carbono 1 por la izquierda, pero también aquí, si tomara la decisión de comenzar a enumerar por la derecha, también tengo doble enlace en el carbono 1 y me voy de la derecha. Pero ¿qué ocurre? Que de este lado, en el carbono 2, tengo una ramificación. Por tanto, la forma correcta de iniciar la numeración es de izquierda a derecha. Carbono 1, un doble enlace, y en el carbono 3. Entonces, inicio con la ramificación primero. Carbono 2, un metil. 2 metil, y ahora voy a indicar el número de carbonos que contienen el doble enlace. Está en el carbono 1, el doble enlace, y en el carbono 3. Ahora viene la raíz del alcano que le da origen. Buta. Como tengo dos dobles enlaces, digo di, eno, terminación del doble enlace. Aquí hay más nomenclatura para que ustedes revisen. Esto que está acá, cadena hidrocarbonada continua, doble enlace, buscamos las ramificaciones y comenzamos a enumerar. 3,3, como son 2 metil, digo dimetil hexeno. Un solo doble enlace. Y aquí está otro que es más complejo porque todo lo que está señalado acá en verde, esta cadena que está señalada en verde, se consideraría un sustituyente. ¿Por qué? Porque la cadena continua carbonada que contiene los dobles enlaces es la que sigue la línea roja. Por tanto, no puedo dejar fuera de eso dobles enlaces para tomarlos como sustituyentes. No. Cadena continua que contiene doble enlace es siguiendo la línea roja. Me queda fuera de esta línea roja, lo que queda fuera de esta línea roja entonces se considera como sustituyente. Esta verde, aunque sea larga, es un sustituyente. Y la nomenclatura entonces sería, indicamos los sustituyentes, 3 metiles que son sustituyentes, damos el número de carbono localizador en el 2, en el 4 y en el 6. ¿Cuántos metiles? 3. Trimetil. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el carbono número 4, y lo pongo en paréntesis porque es un sustituyente complejo. En el carbono número 4, ahora voy a ver qué hay en el carbono número 4. En el carbono número 4 hay un sustituyente que en su carbono número 2 tiene un radical que es metil. Entonces, 2 metil, como el sustituyente es de 4 carbonos, hasta entonces digo 2 metil butil, ¿ves? Y cierro paréntesis y sigo con la cadena hidrocarbonada continua que opta 1,6 100. Este 1,6 perfectamente se pudo poner antes. Pueden hacer, utilizar el número de carbono localizador del doble enlace después de la raíz del alcano o antes. Ustedes después pueden establecer comparación. Las dos formas son correctas. Reacciones de los alquenos. El doble enlace es el grupo funcional que nos va a identificar a los alquenos y es quien determina, por supuesto, los tipos de reacciones que va a sufrir esta familia. Y vamos a encontrar 3 tipos de reacciones que sufren en general los alquenos. La primera que vamos a ver aquí es hidrogenación. Hidrogenación del doble enlace. Se tiene un alqueno en presencia de hidrógeno con catalizadores metálicos como paladio, platino o níquel, e inmediatamente se obtiene el alcano. Entonces, alqueno en presencia de un catalizador metálico como los que están acá y de hidrógeno, se obtiene alcano. Esta hidrogenación puede darse también en presencia de cloruro de halogenuros.
de hidrógeno, es decir, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno o yoduro de hidrógeno. En el caso que la hidrogenación se dé utilizando halogenuros de hidrógeno, tiene que ser una halogenación siguiendo las reglas de Marconi-Cox, que a continuación se las voy a explicar. ¿Qué cosa es esto? Fíjense, si es un alqueno que tiene sustituciones, en este caso tiene un CH3, uno de los carbonos, entonces el halógeno se va a unir al carbono que esté más sustituido. Y el hidrógeno que viene acompañando al halógeno se va a unir al carbono que esté menos sustituido. Esa es la regla de Marconi-Cox. Entonces, hidrógeno al carbono menos sustituido y halógeno al carbono más sustituido. Observen detenidamente esto y van a ver que el hidrógeno se ha unido al carbono menos sustituido, ¿ves? Y el halógeno al carbono más sustituido. ¿Qué dice la regla de Marconi-Cox? Que el halógeno se adiciona al átomo de carbono menos hidrogenado, es decir, al más sustituido, y que el hidrógeno se va a unir al carbono más rico en hidrógeno, es decir, al carbono menos sustituido. La otra reacción, otra reacción que sufren los halógenos, y siempre de adición, porque también la primera era de adición, pero nada más que ella es de adición de hidrógeno y esta es de adición de agua. Entonces, si se adiciona agua al doble enlace, lo que se obtiene inmediatamente es un alcohol. Entonces, un alqueno en presencia de agua produce un alcohol. Otra vez, un alqueno, es decir, la hidratación de los alquenos me va a producir alcohol. Reacciones de oxidación de los alquenos. Oxidación. ¿Cuáles van a ser los agentes oxidantes que vamos a utilizar? El permanganato de potasio es un agente oxidante fuerte. Entonces, si la reacción del alqueno con permanganato de potasio, aunque sea un oxidante fuerte, se hace en condiciones de neutralidad, es decir, en una solución acuosa nada más, y a 0 grados centígrados, aunque el permanganato sea un oxidante fuerte, el alqueno se va a quedar oxidado hasta alcohol nada más. ¿Ya? Si el alqueno en presencia de permanganato en medio neutro se hace reaccionar con permanganato en medio neutro, la oxidación se queda hasta alcohol. Porque si las condiciones son más severas y se pone el alqueno con permanganato en medio ácido, el alqueno no se queda en alcohol, sino que se va hasta la producción de ácidos carboxílicos. ¿Ves? Ácidos carboxílicos o cetona, dependiendo de los sustituyentes que tenga el carbono que sufre el doble o que contiene el doble enlace. Aquí están puestos en rojo los carbonos que tienen el doble enlace. Si la oxidación es severa con permanganato en medio ácido, se va a ir hasta la producción de ácido carboxílico o de cetona. Lo mismo ocurre dependiendo de los radicales suficientes sobre el carbono que tiene el doble enlace, se va a producir o ácido carboxílico o cetona. Y el tetra sustituido va a hacer dos cetonas y no va a haber ácido carboxílico. Esto se lo revisan con mucho cuidado. Ahora, otra de las reacciones que pueden sufrir los alquenos también es oxidación, pero con ozono. La reacción con ozono se da, puede ser en etanol, seguido de una hidrogenación con zinc, también de glucosa. Entonces, alqueno en presencia de ozono
va a producir cetona o aldehído. Con ozono, a diferencia de la oxidación con permanganato de potasio medio ácido, no se va a ir hasta la producción de ácido carboxílico. Esta es una oxidación más controlada, es moderada. Por tanto, no se va a ir el ácido perdón, a producir ácido, sino que se quede en la producción de aldehído o cetona. Esta es una oxidación menos severa que la anterior. Y lo último, la tercera reacción que sufren los alquenos pueden ser las reacciones de polimerización. Recuerden ustedes que, por ejemplo, los plásticos que yo ponía al inicio cuando entraba a hablar de alquenos son polímeros. Son polímeros de alqueno que se toma N moléculas de alqueno, ¿verdad? Y se van adicionando hasta obtener un polímero lineal. Y esto se da a condiciones severas, 100 grados centígrados, una elevada presión de reacción. Entonces, la polimerización se da también en los alquenos. ¿Qué cosa es la polimerización? Estoy tomando fragmentos de alquenos e irlos adicionando con otros hasta obtener una cadena lineal de alcanos para ir formando el polímero. Eso en cuanto a los alquenos. Veamos los alquinos. Los alquinos, en los alquinos, esta familia se va a diferenciar de los anteriores porque ya no va a ser terminación N, sino que cuando tengamos triple enlace, la terminación va a ser IN. Fórmula general de los alquinos va a ser CnH2n menos 2. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con la fórmula de los alcanos, ahora los alquinos van a perder otros dos hidrógenos, entonces van a ser menos dos hidrógenos que los alquenos. Si ustedes en este punto se ponen a pensar las fórmulas generales que existen y van a notar que la familia que estamos estudiando pierde dos hidrógenos comparados con alquenos. Es decir, los alquilos menos 2 que los alquenos y los alquenos menos 2 hidrógenos que los alcanos. Entonces, los alquinos, fórmula general será CnH2n. En los alquinos, ustedes ya saben también, veamos en el exterior, que cuando el carbono que forma triple enlace tiene dos orbitales híbridos sp, dos orbitales híbridos, y estos dos orbitales híbridos los vamos a usar para enlazar carbono. Este sería un híbrido que va a usar enlace híbrido, ¿sí? Y el otro orbital híbrido pues, usar para enlazar con el hidrógeno. En un orbital molecular también pero entonces, si solamente un átomo de carbono y este átomo de carbono tiene dos orbitales, significa que este átomo de carbono tiene dos orbitales 1p. Y estos dos orbitales 1p me va a formar dos enlaces moleculares distintos. Entonces, dos enlaces moleculares distintos. Un enlace molecular sí es lo que origina el triple enlace entre carbono. Este triple enlace que tienen los alquinos, todos 10 átomos, enlace terminal, y esto ya le va a dar cierta acidez a este hidrógeno del carbono. ¿Por qué? Este carbono tiene comprometidos sus electrones con el otro átomo de carbono formando un enlace. Entonces se va a formar acá una carga parcial negativa. ¿Qué ocurre? Que este hidrógeno va a quedar bastante desprotegido y si se aproxima una sustancia con características ácidas, se va a llevar fácilmente y esto va a originar entonces
tenga cierto si se aproxima a él una mientras sigue con este quiebro, la nomenclatura de los alquileres, las mismas reglas, solo que a tener en cuenta que la terminación en Licenciada, disculpe, pero se está entrecortando. No sé si solo soy yo. bueno, les decía de que yo no sé qué hacer en ese caso. Lo único que puede solucionar esta situación es que después ustedes revisen la grabación, que por eso la estoy grabando. ¿Estamos? Entonces. Y ahora sí se le entiende mejor. ¿Perdón? Ahora sí se le entiende mejor. Ah, bueno, me alegro. Después vamos a revisar el audio en la grabación. Si no, no sé qué hacer. De todas maneras, esto está puesto ya en Moodle y ustedes pueden leer. Hagan consultas. Si no, en el seminario, las actividades de seminario van a estar preparadas de la siguiente forma. Ya saben, según el plan calendario, de que inician un día y continúan el otro día. Entonces, en el primer día, ustedes traten de responder en la medida de lo posible la guía de seminario. Si no, ahí pueden hacer consultas, porque la evaluación del seminario va a ser hasta el último día de la actividad, es decir, el segundo día. ¿Está claro? La evaluación, porque va a ser una prueba escrita, ¿oyeron? Para darles chance de que terminen de comprender las dudas que tengan y aprovechen en la primera sesión para aclarar dudas. Entonces continúo con la nomenclatura de los alquinos. El triple enlace tiene la prioridad aquí para elegir la cadena continua más larga y, por ejemplo, si es de 2 carbonos, etino, no hay alquino de un átomo de carbono, ¿oyeron? Ni alqueno de un átomo de carbono. La familia se inicia con 2 átomos de carbono, en este caso etino, propino. Como el triple enlace puede estar acá o puede estar acá, siempre va a estar en el carbono número 1 si es de 3. Entonces no tiene sentido que pongamos un propino, porque esté donde esté siempre va a ser un propino. No ocurre eso cuando ya son 4 átomos de carbono, porque el triple enlace puede estar aquí o puede estar aquí. En este caso, como está en medio, entonces tengo que decir que está en el segundo átomo de carbono y es 2-butino. Ya les decía que esta es otra forma de nombrarlo. Toman la raíz del alcano, dan la posición del triple enlace y la terminación ino. Pueden hacerlo como a ustedes mejor les parezca. Para mí es más sencillo decir 2-butino. ¿Ves? Un butino, como les decía, el triple enlace puede estar en el carbono terminal. Ahora, si tenemos más de 2, se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el triple enlace. La numeración se debe otorgarse a los menores localizadores del triple enlace, igual que en los alquenos. Los localizadores menor número al triple enlace. Debo iniciar en este ejemplo de la izquierda. Debo iniciar en este ejemplo de la izquierda y no de la derecha. Y en este ejemplo debo iniciar de la derecha porque el triple enlace está más cerca de la derecha que de la izquierda. Entonces, los localizadores deben tener el menor número para indicar la posición del triple enlace. Cuando tengo más de 2 triples enlaces en la cadena, pues siempre vamos a usar los prefijos di o tri, tetra, los que hayan. Por ejemplo, acá,
5 átomos de carbono, la raíz del alcano, da la posición del triple enlace. En este caso tengo triple enlace en el 1 y en el 6. 1, 6, como son dos triples enlaces, digo dioctino. En este caso toman la nomenclatura como octa, 1, 6, posición de los dobles enlaces. Dicen el número de dobles enlaces utilizando el prefijo di y la terminación ino. Como quieran ustedes, siempre y cuando cumplan con las reglas de mencionar la cadena carbonada más larga, posición del triple enlace, número de triple enlace y terminación ino. Y este es otro ejemplo donde tengo un sustituyente, ¿ven? 3-metil, 1,5-hexa-di-ino. Si el hidrocarburo contiene dobles y triples enlaces, se deben hacer las siguientes consideraciones. Si la cadena contiene dobles y triples enlaces, para numerar la cadena va a tener preferencia el doble enlace. Y la terminación la terminación ino. Vamos a ver cómo es eso. Aquí, por ejemplo, tengo esta estructura que tiene doble y triple enlace. Entonces, para numerar los carbonos va a tomar la preferencia el doble enlace. 1, 2, 3, 4. Entonces, posición del doble enlace. 1, eno. Para indicar que es doble enlace, uso eno. Un eno. 3, la posición del triple enlace. Y ahora la raíz de la cadena hidrocarbonada, que es de 4 carbonos. Un eno, 3, butino. ¿Ves? Eso es lo que se trataba de explicar en la diapositiva anterior. Y aquí hay una serie de ejemplos que ustedes los pueden repasar siguiendo las reglas que hemos mencionado. Observan la estructura, observan el nombre propuesto aquí. ¿Ves? Cadena hidrocarbonada que contenga triple enlace tiene que ser esta. Este es un sustituyente y este otro, observen la nomenclatura. Observen esta otra estructura, observen la nomenclatura y ustedes ahí pueden repasar eso. Más ejemplos de nomenclatura para que vayan bien preparados para el seminario. Más ejemplos de nomenclatura y ahora vienen las reacciones de los alquinos. Los alquinos, al igual que los halógenos, pueden sufrir reacciones de adición. Pero ¿qué ocurre a diferencia de los alquenos? Si se tiene un alquino y se va a adicionar un halogenuro de hidrógeno, el producto va a ser un alqueno. ¿Ves? Y siguiendo las reglas de Marconi-Koch. Carbono más sustituido, porque ahí tengo un CH3, ahí se va a pegar el bromo. Y el hidrógeno que acompaña al halógeno se va a pegar al carbono menos sustituido. Entonces, adición de halogenuro a los alquinos, producto va a ser alqueno. Hidrogenación catalítica, igual que en los alquinos, igual que en los alquenos. El alquino en presencia de hidrógeno con los catalizadores, mismos catalizadores que teníamos allá, se va a ir hasta el alquino, se va a reducir completamente hasta alcano, ¿ves? Esto es una hidrogenación muy potente. Sea alquino o alqueno en presencia de hidrógeno y estos catalizadores, siempre se va a obtener el alcano. Ahora, si se tiene un alquino en presencia de hidrógeno, pero ahora el catalizador es diferente, fíjense ustedes, a este tipo de catalizadores propuestos aquí se le llama catalizador de Lindlar. Entonces, los alquinos más hidrógeno en presencia de un catalizador de Lindlar, lo que se va a obtener es un alqueno cis. ¿Ves? Alqueno cis. ¿Ok? Alquino más hidrógeno
en presencia de un catalizador de Lindlar, se va a producir alqueno cis, porque si se cambia el catalizador en la hidrogenación, se puede obtener alqueno pero trans. Y aquí está el ejemplo. Alquino con un catalizador sodio en presencia de amoníaco, lo que se obtiene ahora es un alqueno pero trans. Entonces, ¿cuándo se obtiene un alqueno cis y cuándo se obtiene un alqueno trans? Ahí está puesto. Otra de las reacciones que sufren los alquinos son reacciones de hidratación. Si se tiene un alquino en presencia de ácido con una sal de sulfato de mercurio, ¿ves? Para adicionar agua, si se adiciona agua, aquí está puesta la adición de agua, se obtiene en primer lugar un enol. Ese enol sufre rápidamente una tautomerización o una isomerización y se convierte en una cetona o un aldehído, dependiendo de la sustitución que tengamos acá. En este caso, una cetona, porque la adición del OH y el hidrógeno del agua siempre sigue la regla de Markovnikov, ya saben. Los alquinos, al igual que los alquenos, también sufren hidrogenación, ¿ves? Y puede aceptar hasta 2 moléculas de halógeno el alquino. Entonces, producir una tetrahalogenación. Los alquinos, igual que los alquenos, sufren ozonólisis y, a diferencia de aquellos, estos sí producen ácido carboxílico. Los alquenos, si recuerdan, no producen ácido carboxílico porque es una oxidación más moderada, le decía, de los alquenos comparada con la oxidación con permanganato de potasio, a diferencia de los alquinos que si sufren ozonólisis, sí se va a producir ácido carboxílico. Y los alquinos con permanganato de potasio, que es un oxidante fuerte, si la oxidación con permanganato es suave en medio neutro, se obtiene una dicetona, ¿ves? Pero si la oxidación es más drástica, es decir, en un medio que no es neutro y además se le aplica calor, se obtiene el ácido. Entonces, si se fijan ustedes, la oxidación de los alquinos, sea con ozono o con permanganato, en medio drástico se obtienen ácidos. Solo si es con permanganato en medio neutro no se obtienen los ácidos carboxílicos, sino que unas dicetonas. Con permanganato y con ozono, permanganato en medio básico, condiciones más drásticas, y ozono, sí se llega a obtener el ácido carboxílico. Y por último, nos toca revisar rápidamente los hidrocarburos aromáticos. ¿Por qué se les conoce como hidrocarburos aromáticos a estas familias que presentan el anillo bencénico? Pues porque desprenden aromas a cereza, a durazno, almendra. Y los vamos a identificar a estos hidrocarburos aromáticos porque siempre van a contener anillo del benceno, que es una estructura cíclica y poseen propiedades especiales diferentes a los alifáticos. Los alifáticos son los que estudiamos anteriormente. Entonces, a diferencia de los hidrocarburos alifáticos, estos, los aromáticos, se van a caracterizar por presentar la estructura anillo del benceno. Entonces, si es el benceno el que nos va a identificar a los hidrocarburos aromáticos, estudiamos un poco al benceno. El benceno es un compuesto cíclico formado por 6 átomos de carbono y 6 hidrógenos. Sus enlaces son equivalentes y presentan una estructura de resonancia. ¿Qué quiere decir todo esto? Que sus enlaces sean equivalentes y que presenten resonancia.
Pues en esta estructura lo vamos a explicar. Podemos representar el benceno como una estructura cíclica con dobles enlaces alternos. Es decir, doble enlace, enlace sencillo, doble enlace, enlace sencillo, doble enlace, enlace sencillo. Estamos alternando entre dobles enlaces y enlaces sencillos. Pero, ¿qué ocurre? Que la longitud de enlace entre carbono-carbono, cuando hay doble enlace, la longitud de enlace es de 1.34 angstrom. Entre carbono-carbono, cuando hay doble enlace. Entre carbono-carbono, cuando hay enlace sencillo, la longitud de enlace es de 1.48 angstrom. Pero en la estructura del benceno, la longitud de enlace no corresponde con ninguno de ellos, sino que es una longitud de enlace intermedia. Entonces, ¿cómo se explica el hecho de que la longitud de enlace entre carbono y carbono en el benceno sea menor que la de enlace sencillo, pero mayor que la de enlace doble? Entonces, la explicación es que la estructura del benceno es una estructura resonante. ¿Qué quiere decir resonante? Es una mezcla entre esta estructura y esta otra estructura. Entonces, fíjense que si mezclo esta estructura con esta estructura, me va a quedar entonces los dobles enlaces como que están girando permanentemente en el anillo. Y se representa entonces como un círculo, haciendo notar que los dobles enlaces están en constante movimiento, son dinámicos. Y que por eso tienen una longitud de enlace entre carbono-carbono menor que la que hay en un enlace sencillo, pero mayor a la que hay en un enlace doble. Eso quiere decir resonante y que los enlaces son equivalentes. Entonces, ¿cuándo vamos a determinar si una estructura es aromática o no? Pues hay que seguir un par de reglas. Lo primero es que debe tener una estructura cíclica. Y lo segundo es que debe tener un número de electrones pi determinado. El número de electrones pi debe ser 4n más 2, donde n me va a representar el número de anillos que tenga la estructura. Recuerden ustedes que los electrones pi son los que forman el enlace molecular sigma. Eso ya lo saben. Entonces, vamos a ver, aplicar esta pequeña regla al anillo bencénico. Si es un anillo bencénico, n igual 1, 1 por 4, 4 más 2, 6 electrones pi debe tener el anillo bencénico. Recuerden que cuando hay enlace entre carbono-carbono y hay doble enlace, hay un par de electrones pi que son los que forman el doble enlace, el enlace molecular pi. Entonces, aquí hay 2 electrones pi, 2 por 3 dobles enlaces, son 6 electrones pi y cumple con esta regla, por tanto el anillo bencénico es aromático. Veamos la estructura del antraceno. Dice la formulita, si son 2 anillos, 2 por 4, 8 más 2, 10 electrones pi. Si tiene 10 electrones pi, es aromático. Contemos entonces. Un doble enlace, 2, 3, 4, 5 doble enlaces. Por 2 electrones pi cada uno de ellos, 10 electrones pi es aromático, cumple con la regla. En el antraceno, 3 anillos, 3 por 4, 12 más 2, 14 electrones pi. Contemos el número de doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 2, 14 es aromático y así sucesivamente. ¿Qué ocurre con esta estructura? Cumple con la primera regla, que es una estructura cíclica.
Pero veamos si cumple con la segunda regla de que tenga 6 electrones pi. Si es un anillo, 1 por 4, 4 más 2, debe tener 6 electrones pi. Pero esta estructura, si tiene 4 dobles enlaces, quiere decir que tiene 8 electrones pi. Si no cumple con la regla esta, significa que esta estructura no es aromática. Los hidrocarburos aromáticos los podemos clasificar de dos maneras, dependiendo del número de anillos que tengan. Si solo tienen un anillo, es monocíclico, y si tienen más de un anillo, pues policíclico. Y si tienen más de un anillo, pueden ser condensados si están unidos los anillos, o aislados si están separados. Separados, ¿por qué? Se preguntarán ustedes. Pues por una cadena hidrocarbonada. Esto sería una cadena hidrocarbonada y no un enlace sencillo entre carbono-carbono. No. Esto es una cadena hidrocarbonada. Ahora van a ver una estructura como ejemplo. Los sustituyentes para nombrar a los hidrocarburos aromáticos, hay que ver los sustituyentes que podamos tener alrededor del anillo. Si tengo dos sustituyentes, cualquiera que sean, X o Y, y estos están en posición adyacente, es decir, posición 1 y 2, puedo nombrarlos como orto. Si los sustituyentes están con un carbono intermedio, es decir, en posición 1 y 3, se puede usar el prefijo meta para indicar la posición 1 y 3. Y si están en posición 1, 4, se puede utilizar el prefijo para indicar esa posición. ¿Estamos? Si está adyacente en posición 1, 2, es orto. Si están en posición 1, 3, puedo utilizar el prefijo meta. Y si están en diagonal, en diagonal, 1, 4, puedo utilizar el prefijo para. Entonces, para nombrarlos, vamos a nombrar el sustituyente tal cual y luego seguidos de la palabra benceno. En este ejemplo, el sustituyente es cloro, entonces digo cloro-benceno. Aquí el sustituyente es un metil, entonces se dice metilbenceno. Pero el metilbenceno tiene un nombre común, que es tolueno. Entonces, si yo esta estructura la nombro como tolueno, es correcto. Pero si digo metilbenceno, también es correcto. Para nombrar esta estructura, digo nitro, porque es el sustituyente, seguido de la palabra benceno, que es el anillo. Ahora, aquí viene lo de las posiciones que decíamos anteriormente. Dos sustituyentes en posición 1 y 2. Puedo decir 1, 2, dimetilbenceno, o puedo decir O de orto o dimetilbenceno, ¿ves? Orto significa la O, dimetilbenceno. O simplemente digo sileno, porque el sileno es el anillo bencénico con dos metilos como sustituyente. Y como los metilos están en posición 1, 2, entonces es O sileno. Los metilos aquí están en posición 1, 3, 1,3 dimetilbenceno, o posición meta, simplemente escribo la M para indicar que es meta, dimetilbenceno, o ahora, perdón, lo llamo como sileno, pero para indicar la posición de los metilos formando el sileno le pongo la M porque están en posición meta. Lo mismo ocurre para el sileno en posición para, sileno, o doy los sustituyentes 1, 4, dimetilbenceno, o simplemente para dimetilbenceno. Ahora, si
tengo más de 2 sustituyentes, pues los voy a nombrar, ya no voy a usar la nomenclatura anterior de orto, meto, para, sino que voy a nombrar los sustituyentes, pero siguiendo un orden alfabético. ¿Ya? En este caso, observen, etil, comienzo por ahí, este sería el carbono 1, en orden alfabético. Un etil, en el carbono 2, porque tengo que seguir esta dirección, la nomenclatura, porque este sería el carbono 2, que tiene el siguiente sustituyente. Si me voy para la izquierda, este sería 3. Por tanto, tiene este carbono un número localizador mayor que este. Debo irme entonces a la derecha. 1, 2, en el carbono 2 y en el carbono 5 tengo metiles, entonces 2, 5, dimetil, y en el carbono 4 un propil, en orden alfabético entonces. Si el benceno pierde un hidrógeno, se considera un radical y lo vamos a llamar fenil. Fíjense bien, benceno menos un hidrógeno se convierte en un radical y es fenilo. Si el tolueno pierde un hidrógeno, ese radical se llama bencilo. Esto les puede crear confusiones, fíjense bien, porque si el benceno pierde un hidrógeno, podrían pensar que es el bencilo, pero no, es fenilo. El bencilo es el tolueno que ha perdido un hidrógeno. Estos son radicales arilo. Y observen ustedes esta estructura donde tengo como sustituyente entonces un radical arilo, pero en forma de fenilo. Esta estructura que está acá sería dentro de la clasificación de hidrocarburos un hidrocarburo con aromático aislado, porque hay una cadena entre ellos, ¿ves? Es lo que yo les decía. Entonces, la nomenclatura, si ellos son radicales, voy a tomar entonces la cadena hidrocarbonada que está dentro, ¿ves? Como el de 6 átomos de carbono, hexano, y comienzo a nombrar los radicales que contenga. Entonces, en el segundo carbono tengo un sustituyente, en el tercer carbono otro sustituyente. Entonces, la numeración va a ser de izquierda a derecha. Entonces, en orden alfabético, 1, 2, 3, 4. En el carbono 4 está el etil. Ahí está, 4 etil. En el carbono 1 y en el carbono 6, los radicales que se encuentran ahí, que son los fenil, en orden alfabético. Digo di porque son 2 fenil. Y en el carbono 3, en el carbono 2, perdón, un radical que es metilo. Entonces, los radicales están nombrados en orden alfabético. Estos son aromáticos más comunes. Les presento la estructura y sus nombres para que se vayan familiarizando con ellos. Y por último, las reacciones que sufren los hidrocarburos aromáticos. No son muchas, solamente son 3. La primera es la halogenación. El anillo aromático del benceno puede recibir halógeno en presencia de cloruro de hierro, ¿ves? Y formar el halogenuro de benceno. La otra reacción que pueden sufrir son reacciones de nitración, es decir, adición del grupo nitro en presencia de ácido nítrico y ácido sulfúrico. Y se forma el nitrobenceno. Y por último, la reacción de alquilación. Licenciada. ¿Por qué se llama alquilación? ¿Sí? Porque es un Una grupo pregunta. alquilo el que se adiciona al anillo. Dígame. ¿De dónde adquiere el nombre de fenil? ¿De dónde adquiere el nombre de? Fenil. No escucho bien. ¿De dónde Fenil. adquiere fenil? Fenil. Sí, sí.
el fenil se le llama al benceno cuando pierde un hidrógeno. Entonces ya como radical se llama fenil, de fenilo. Pero no es fenolo, no se vayan a confundir. Lo de fenol todavía no es. Es el benceno menos un hidrógeno, entonces se convierte inmediatamente en un radical. Recuerde que el radical es una estructura saturada o insaturada que pierde un hidrógeno. La pérdida de un hidrógeno lo convierte en un radical. Si el benceno pierde un hidrógeno, entonces es fenil. Vuelvo a esto. El benceno recibe un alquilo, una cadena hidrocarbonada, el R representa una cadena hidrocarbonada, ¿ve? Y por eso es alquilo, porque es un radical el que se le va a unir. A este tipo de alquilación se le llama también reacciones de Fiedel-Crafts. Preguntas ahora. Preguntas, si tienen preguntas. Licenciada, ¿Sí? ¿cómo me doy cuenta que el benceno ha perdido un carbono? Porque lo va a ver,